Entonces, vamos a poner ahí atención y luego les hago unas preguntitas ahí de lo que vimos en el video. Damos la bienvenida a este video. Somos un grupo de trabajo del curso de Introducción al Derecho del primer ciclo de Mercadotecnia de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. La función de beneficiar al pueblo guatemalteco. Esperamos que este video sea de ayuda y provecho. A continuación empezamos explicando. Organismo ejecutivo. Es uno de los organismos del Estado que ejerce el poder ejecutivo de la República de Guatemala. Está compuesto por el presidente de la República, el vicepresidente de la República, los ministerios de Estado, las secretarías de la presidencia y vicepresidencia, las gobernaciones departamentales, las dependencias y entidades públicas descentralizadas, autónomas y semiautónomas correspondientes a este organismo. El presidente de la República es el encargado de sancionar, promulgar y cumplir las leyes nacionales y de hacerlas cumplir, las cuales son creadas y aprobadas por el Congreso de la República y que son hechas respetar por la Corte Suprema de Justicia. El actual presidente de la República de Guatemala es Alejandro Giammattei y el actual vicepresidente de la República de Guatemala es Guillermo Castillo Reyes. Funciones del organismo ejecutivo. Entre las funciones del Poder Ejecutivo destaca la implementación de las leyes que crea el Poder Legislativo. Principales funciones del Poder Ejecutivo. 1. Refuerzo y ejecución de las leyes. 2. Funciones administrativas y financieras. 3. Conducción de la política exterior. 4. Desarrollo y firma de tratados. 5. Conducción de la política interior. 6. Protección y defensa de la paz. 7. Funciones militares. 8. Delegación de funciones. Organismo judicial. Es uno de los organismos de la República de Guatemala, el cual ejerce el poder judicial. Es la organización que imparte justicia conforme la Constitución Política de la República de Guatemala y los valores y normas del ordenamiento jurídico del país. Está organizado de acuerdo a la ley del organismo judicial, en la cual establece su división en dos grandes áreas: área jurisdiccional y área administrativa. Área jurisdiccional. Las funciones jurisdiccionales del organismo judicial corresponden fundamentalmente a la Corte Suprema de Justicia y a los demás tribunales que a ella están subordinados en virtud de las reglas de competencia por razón del grado. Área administrativa. Corresponden a la presidenta de dicho organismo y a las direcciones y dependencias administrativas subordinadas a dicha presidencia. Corte Suprema de Justicia. Corte de Apelaciones. Juzgados de primera instancia. Juzgados de paz. El organismo judicial actualmente está conformado por alrededor de 619 tribunales distribuyéndose de la siguiente manera: A. La Corte Suprema de Justicia. B. 30 salas de la Corte de Apelaciones. C. 218 juzgados de primera instancia. D. 370 juzgados de paz o juzgado de menores. Organismo legislativo de Guatemala. Ejerce el poder legislativo. Tiene la potestad legislativa para hacer las leyes que favorezcan al desarrollo integral del país, así como procurar el bienestar común entre los habitantes. Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Es el tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Además actúa como tribunales extraordinario de amparo. Ejerce funciones específicas que le establece la Constitución Política de la Constitucionalidad y demás leyes constitucionales. Contraloría General de Cuentas. Es una entidad o institución técnica descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. Procuraduría General de la Nación, PGN. Los objetivos de la PGN son: incidir en el correcto desempeño de la administración pública, a través de una adecuada y pronta asesoría técnico-jurídica.
Infundir los principios y valores del Estado de Derecho en los actores relacionados con el trabajo de la Procuraduría General de la Nación. Lograr que se reconozca la transparencia en el cumplimiento de las funciones de la Procuraduría General de la Nación. Optimizar los resultados del trabajo cotidiano de la Procuraduría General de la Nación. Ministerio Público. Es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. 1. Investigar los delitos de acción pública y promover la persecución penal ante los tribunales, según las facultades que le confieren la Constitución, las leyes de la República de Guatemala, y los tratados y convenios internacionales. 2. Ejercer la acción civil en los casos previstos por la ley y asesorar a quien pretenda querellarse por delitos de acción privada de conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal. 3. Dirigir a la policía y demás cuerpos de seguridad del Estado en la investigación de hechos delictivos. 4. Preservar el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, efectuando las diligencias necesarias ante los tribunales de justicia. Ministerio de Trabajo y Previsión Social, es la institución estatal encargada de velar y promover el cumplimiento eficiente y eficaz de la legislación, políticas y programas relativos al trabajo y la previsión social, en beneficio de la sociedad y busca ser un ministerio que promueva la cultura de respeto a la legislación laboral y el bienestar de la sociedad. Objetivos. Dirigir y orientar la política laboral y social del país. Promover y garantizar la libertad sindical. Promover y armonizar las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores. Promover el desarrollo y mejoramiento del sistema de salud y seguridad en el trabajo y la previsión social. Hacer cumplir el régimen jurídico relativo al trabajo y la previsión social. Promover la formación técnica y profesional. Muy bien, entonces acá podemos observar cuántos diputados también pertenecen a lo que es al organismo, ¿verdad? ¿Quiénes son los encargados también de tener, digamos, el poder en cada uno de ellos? Así como ahorita lo último que podemos visualizar, cómo podría estar generada una organización de trabajo dentro de un empleo. ¿Por qué? Porque recuerden también que en esta página en la 188 habla acerca de los derechos humanos. ¿Alguien me puede decir en qué libro podemos encontrar nuestros derechos? ¿Cómo se llama ese libro? La Constitución Política. Muy bien. En la Constitución de Guatemala podemos encontrar nuestros derechos. Pero a veces dice, no, Miss, fíjese que yo tengo derecho a que, digamos, me paguen todavía mis estudios. Va, muy bien, usted tiene sus derechos, pero ¿qué obligaciones tendría usted también? Porque recuerde que así como nosotros tenemos nuestros derechos, nosotros podemos tener nuestras obligaciones. Entonces, hay veces de que, por ejemplo, uno dice, ay, no, Miss, pero hay muchos artículos que yo no me podría aprender. Quizás usted sí se los podría aprender, pero lo que sucede es de que nosotros como ciudadanos tenemos que saber, quizás no todos, pero sí los más importantes y los que más podrían resaltar en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque imagínese, si a usted le dicen, no, no tenés derecho a poder expresarte. O sea, imagínese, en la Constitución dice que algunos de los artículos tenemos nosotros todo el derecho de poder expresarnos, así como el derecho también de poder seguir alguna religión que nosotros queramos. También somos libres, no vamos a estar como esclavos, sino que nosotros somos libres. En la Constitución
están los artículos que a nosotros nos amparan, que a nosotros nos protegen. Entonces, en los países de Latinoamérica, a raíz de los constantes abusos cometidos en contra de los sectores más desposeídos, entre los que se menciona la discriminación, los enfrentamientos armados, las pocas oportunidades de desarrollo que queja también a la mayoría de habitantes, en su mayoría mujeres, niñas, niños, se ha creado la necesidad que surjan instituciones como la ONU. ¿Qué significa la palabra ONU? A ver. Organización de Naciones Unidas. Muy bien. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas dice que se creó porque las mujeres, los niños, los esclavos, ellos no contaban como unos ciudadanos, pero esto fue en la época antigua. Entonces, ahora ya en la época moderna, la Organización de las Naciones Unidas quiere decir que todos los países están aquí involucrados, porque en los mismos, digamos, países, ¿verdad? Era como que estábamos todos iguales. Ahí discriminaban mucho a las mujeres, a los niños, a los esclavos, no les daban en sí su palabra, no tenían poder por ser mujeres, ¿verdad? Por ser niños, porque decían, ay, no es que el niño no sabe nada y el esclavo pues no tiene derecho a poder decir nada. Entonces después vino la organización y tomó como parte de derecho de que sí a todos podían tener los mismos derechos. Entonces que ha trabajado con el fin de poder o de poner a fin a los constantes atropellos que se cometen en contra de la dignidad humana. Los países que trabajan en conjunto con dicha institución mundial han adquirido compromisos los cuales están enfocados en defender la dignidad de las mujeres y hombres, niñas y niños que han sido víctimas de diversos abusos. La Organización de las Naciones Unidas ha brindado gran apoyo a la lucha a favor de los derechos a las mujeres y a los hombres, niñas y niños a nivel mundial. Ha declarado algunos convenios a nivel internacional, lo que ha contribuido que a los países involucrados en el proceso se comprometan a cumplir con las normas aceptadas, ya que al estar trabajando en la mejora de los derechos humanos de las personas, la ONU mantiene constante supervisión por medio de delegados. ¿Quiénes son los que fiscalizan el cumplimiento de los tratados? ¿Alguien sabe qué es un tratado? ¿O han escuchado? Ah, no, es que en Centroamérica ya apareció ahí la firma del nuevo tratado. ¿Alguien sabe qué es un tratado? Un tratado va a servir para que haya un acuerdo entre dos o más países, según el cual se van a asumir una serie de obligaciones. Así que los tratados firmados entre estados se van a encontrar dentro del mismo marco internacional. Entonces voy a colocarles acá un parrafito nada más. Solo que me dejé compartir la pantalla. Ahí está. Bueno, entonces eso sería, ¿para qué sirve y para qué es un tratado? Bueno, copiamos eso, por favor. Y acá también dice que los derechos humanos, tal como los conocemos en la actualidad, se basan en los principios de igualdad, libertad y solidaridad que aparecen de raíz de la Revolución Francesa y han sido recopilados también por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y todo derecho humano
debe interpretarse reflexionando en los tres principios superiores antes mencionados, los cuales van a ser igualdad, libertad y solidaridad. Por motivos históricos también cada uno dio origen a un conjunto distinto de derechos. Y los derechos rígidos por el principio de la libertad, llamados también derechos de primera generación, que empezaron a ser exigidos en el siglo XVI. Dice que contienen el derecho a la vida, a la integridad física y pensar y expresarse con libertad, a participar del gobierno del propio país y no ser detenido sin causa legal, a ser juzgado con garantías legales y a tener derecho a la propiedad, entre otros. Este conjunto de derechos se conoce como derechos civiles y políticos. Entonces, los derechos de segunda generación se va a hacer referencia a los de tipo económico, social, cultural, como el derecho al empleo, a un salario justo, a una vivienda, a una salud, a una educación y a una cultura. Alguien de acá que trabaje y me diga, Miss, fíjese que yo trabajo, pero ahí no me pagan bien y me explotan. Más o menos, ¿verdad? Alguien acá que ya trabaje o que sea mayor de edad, ¿no? Yo, ¿Sí? ¿Usted es mayor de edad? sí, ¿Sí? ¿Y usted trabaja de lunes a viernes con las 8 horas o trabaja más de las 8 horas? trabajo más de 8 horas. Muy bien. Entonces, digamos aquí, me imagino que sí estaría cumpliendo con lo que dice, porque usted está haciendo, digamos, tiene un derecho de la segunda generación, como por ejemplo, está teniendo derecho a una economía de parte del trabajo que usted realiza. eh, Está teniendo también a una salud, a una vivienda y a una educación. Quizás usted dice, Miss, pero yo tengo más derechos. Usted tiene más derechos, pero digamos que, por ejemplo, acá que él ya es mayor de edad, me imagino que él mismo se paga su educación. Así es, ¿verdad? Winston. Sí, Entonces, así es. ajá, para los que todavía no trabajan, entonces a ustedes todavía los ayuda. Entonces, más adelante ustedes van a recibir un salario de lo que ustedes realizan en su área laboral. Entonces, aquí tenemos los derechos también de la tercera generación. ¿Cuáles serían estos? Dice que van a indicar que toda la persona tiene el derecho de nacer, vivir en un ambiente que le permita el ejercicio real de todos sus privilegios institucionales, la contaminación de los recursos naturales, así como todas las expresiones de violencia, incluyendo los conflictos bélicos, atentan esta posibilidad. Entonces, de acá pues todos tenemos derechos de primera generación, segunda generación y tercera generación. Entonces, de acá en la tercera generación, a usted nadie le dijo, ay, no, no puedes vivir, sino que todo lo contrario, ¿verdad? Todos tenemos derechos o tuvimos derecho de poder nacer y ahora pues ya vivimos en un ambiente, lo cual nos permite nuestros privilegios. Quizás no tenemos la vida así como que de un rey, ¿verdad? Pero sí tenemos un techo, tenemos lo que dice ahí la segunda generación, tenemos una buena salud, porque si ustedes se enferman, pues quizás les dan ayuda o en el trabajo les pagan lo que sería X, ¿verdad? Dígame, David. Miss, ¿me podría quitar el... Ahí está, gracias. Ah, entonces, de acá también la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que ratificada en 1948 por las Naciones Unidas, proclama la universalidad y
indivisibilidad de todos los derechos humanos como las dos condiciones esenciales para su eficaz puesta en práctica. Y esto va a mostrar que cada derecho es aplicable a todo ser humano y que todos los derechos humanos reconocidos tienen una extensión colectiva y forman una unidad que no pueden ser separadas, sino que transformar a sus propios originales que aún hay cuando existen elementos formales para la promoción de los derechos civiles, políticos y el protocolo también facultativo del que otorga el Comité de Derechos Humanos. Entonces de acá pues esto sería lo que es la clase del día de hoy. Y como tarea, pues yo la voy a estar publicando. Recuerden que acá ya tenían ustedes tarea asignada, pero esa ya no se las coloqué yo en plataforma porque como eran sus vacaciones, no tenían tareas. Entonces recuerden que va a ser la misma tarea. Realizar la página 186 y 187. Vayan a visualizar ahí. Es en donde dice desarrolla de acuerdo a los siguientes aspectos. Y ahí está inciso 1, 2, 3, 4, hasta el inciso 13. Eso es lo que tienen que realizar. Del 1 al 13 es lo que tienen que realizar, ¿oyeron? Entonces, De la página 187. ajá, página 186 empiezan. Son los primeros 4 que están ahí. Y en la 187 termina hasta el inciso 13. Ah, ok. Ujú. Bueno, entonces jóvenes, nos quedamos hasta acá. Cualquier duda o cualquier pregunta, ya saben que me pueden escribir aquí en plataforma